Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero, vamos a discutir el tema de las declaraciones del presidente sobre el feminismo, ecologismo, los derechos humanos y la protección de animales. Después vamos a hablar del inicio del proceso de revocación del mandato del presidente López Obrador. Y para terminar vamos a examinar los saldos del G20 en Roma y de la COP26 en Escocia y desde luego cuál fue la participación de México en estas dos cumbres. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, como es costumbre, cada semana el presidente López Obrador dice algo controversial. En este caso aseguró que para poder saquear al mundo, grupos neoliberales crearon o impulsaron los llamados nuevos derechos, como el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos y la protección de los animales. Todo para ponerlos en el centro de los debates y que se dejara de hablar de la corrupción, de la explotación, opresión, clasismo y racismo. Para analizar el tema, saludo a nuestra mesa de los lunes. Héctor Aguilar Camín, muy buenas noches, Héctor. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge Castañeda, muy buenas noches. Hola, Leo, ¿cómo te va? Héctor, Javier, ¿cómo están? Y Javier Tello, ¿cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Pues Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, muy buenas noches. Bueno, Héctor, me parece muy interesante lo que dijo el presidente porque dice que se inventaron estos derechos para que se dejara de hablar de los principales problemas que había en el mundo. Y yo creo que esto que dice el presidente lo hace para que se deje de hablar de los principales problemas que tiene México. Héctor. ¿Quién sabe por qué lo hace? Ya hemos dicho que es muy difícil realmente rastrear las intenciones del presidente, pero la verdad es que sí se la voló. Le pegó un golpe a una bola que la sacó completamente del estadio. Es quizá el jonrón mayor que ha pegado nunca en su discurso. Y junto con la bola que se salió del estadio, pues él también se salió del estadio, de la realidad en donde vive el país que gobierna, de las cuestiones fundamentales que tienen que ser resueltas en el país en que gobierna. Y, por decirlo en una fórmula simple, de las cuestiones centrales de la modernidad, del progresismo, de la mejoría moral de la humanidad y de lo que debería ser, ya no digamos el programa de gobierno de un gobierno progresista, sino el piso de cualquier gobierno mínimamente moderno. Un compromiso muy serio con lo que es quizá la revolución mayor moral del siglo XX, que es el ascenso del feminismo, que estableció la demanda muy compleja y muy difícil de la igualdad entre los sexos, entre los géneros y los derechos pues, de la mitad de la humanidad o un poco más, que son las mujeres. Nada menos que de los derechos humanos, que son el piso fundamental de cualquier idea progresista y moralmente avanzada de la historia y de los compromisos de los gobiernos. Nada menos que la negación del ecologismo, que es quizá la agenda que va tomando la delantera en términos de lo que la humanidad y no solo los gobiernos tienen que hacer o pensar respecto de su futuro. Y un asunto muy, muy complejo, peliagudo, que está
apenas empezando a perfilarse como uno de los grandes dilemas morales de la humanidad, repito, ya no de los gobiernos, que es el de la protección a los animales. Porque no se trata aquí de tener mascotas, ¿eh? Aquí de lo que se trata es de que somos una especie que vive depredando a otras especies. Y hay la pregunta civilizatoria de el derecho, los derechos de los animales a no ser depredados por este otro animal carnívoro, depredador, insensible, destructor de las otras especies. Me parece que entonces estamos, como el presidente le está diciendo no a la plataforma sustantiva de la modernidad, de la civilización y de la posible mejoría moral del mundo. De ese tamaño. Sacó la bola del estadio y se fue atrás de ella para quedar fuera del estadio donde juega la especie humana su vida pública, país por país, región por región del planeta. Es realmente haberse pateado a sí mismo fuera del estadio. A ver, veo que Castañeda no está de acuerdo. Venga, Jorge. Es que Aguilar Camín no sabe de béisbol, no es seguidor del presidente. A ver, ni Mickey Mantle, ni Babe Ruth sacaron un jonrón, se volaron la barda como esta vez López Obrador. Hay que dar ejemplos porque luego no se entiende exactamente quién. O sea, ni Obama tenía el avión, ni Mickey Mantle tenía ese bat. Y yo creo, sin embargo, que aunque parezcan delirantes estas declaraciones de López Obrador, creo que tienen una lógica. Es la lógica, tal vez Javier no vaya a estar totalmente de acuerdo, es la lógica de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de los años 70. Y muy en particular, y esto yo lo recuerdo muy bien por mi mamá, que era mujer muy inteligente, muy culta, muy sofisticada, pero era una incondicional de la Unión Soviética y de Cuba en esa época. En esa época, en 1975, se firmaron los acuerdos de Helsinki entre muchos países, entre ellos Estados Unidos y la URSS. Y la URSS aceptó por primera vez, Brezhnev aceptó por primera vez poner en la agenda internacional de su país el tema de los derechos humanos en la llamada canasta 7 de los acuerdos de Helsinki. Y es cuando empezaron los países occidentales, sobre todo Carter cuando llega a la presidencia en 76 y luego Reagan en el 80, a pegarle a la Unión Soviética, a los países socialistas, a Cuba, a China también, menos porque había una especie de alianza con China, por el no respeto a los acuerdos de Helsinki y las violaciones a los derechos humanos en el bloque socialista. Y es la época de Sájarov, es la época de Solzhenitsyn, es la época de Yuri Daniel, es decir, de todo, en efecto, una embestida de Occidente por la violación a los derechos humanos en la URSS y en los países socialistas, que tuvo una gran eficacia. No fue lo que derrumbó el muro ni lo que acabó con el bloque socialista y la URSS, pero contribuyó en buena medida. Bueno, muchísima gente, mi mamá sin duda, pero López Obrador en aquella época, no lo dudo un segundo, porque además, mis padres eran muy amigos de Enrique González Pedrero en esa época, mucho, y bueno, Enrique González Pedrero era el mentor, recién fallecido, descanse en paz, era el mentor de López Obrador en esa época. Era una cosa de hipócritas, bola de hipócritas, que hablan de los derechos humanos en la URSS y los negros en Estados Unidos, ¿qué? A ver, y los latinos, y los estos, y los otros, y a ver, y los árabes en Francia,
y los turcos en Alemania. A ver, bola de hipócritas. Lo de los derechos humanos es una bandera para atacar a la patria del socialismo, para atacar a los pueblos del mundo, que no se preocupan por esas idioteces, sino que lo que quieren es comer, tener salud, tener educación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, derechos humanos en Cuba son los derechos humanos que tienen los cubanos, por ejemplo, al deporte. Ya, ¿cuáles libertades de prensa, de partidos, de elecciones? Ya, son, en fin, no puedo usar el término preciso científico. Quisiera utilizar porque me va a regañar Leo, pero los millones y millones que nos escuchan en Arabia Saudita pueden entender qué palabra utilizaría si pudiera utilizarla libremente. Son puras jaladas, ¿de acuerdo? Bueno, por cierto, para que veas que sí nos ve mucho, ya me chismeó una de nuestras fanáticas del programa, que el otro día te saludó en el metro de Nueva York y te sacaste de onda, Así que para que veas. Pues es que multitudes, ya llevaba yo saludando a no sé cuánta gente. Bueno, Javier, yo creo que esto que dice tanto Héctor como Jorge es una discusión muy interesante, porque es la discusión finalmente de qué tiene que defender la izquierda. La izquierda más tradicional, pues vamos en contra de la desigualdad, de la pobreza, ¿no? Y no ven con buenos ojos esta otra agenda de, llamamos la nueva izquierda: feminismo, ecologismo, derechos humanos, derechos de los animales, ¿no? O sea, sí hay una discusión, me parece, interesante, ideológica en ese sentido, ¿no? Es correcto. Yo no lo veo tanto como Jorge, como una defensa hacia el pasado de la Unión Soviética, sino exactamente en parte con lo que tú dices, Leo, de dos izquierdas, una vieja izquierda preocupada por desigualdad, clase social, eso como su base partidista y de movilización, y el problema que ven con estas nuevas agendas, que se convierte en una disputa entre la vieja y nueva izquierda, pero yo diría que no solo esa es una disputa entre vieja y nueva izquierda, sino también una queja generalizada principalmente por parte de la izquierda, pero no solo de la izquierda, con agendas ortogonales. Es decir, agendas que son perpendiculares a izquierda-derecha. Okay. Y cuando surge el discurso de los verdes, el discurso feminista, el discurso de los derechos de los animales, son agendas que se dicen abiertamente muy seguido, que o trascienden la división izquierda-derecha o no tienen nada que ver con izquierda y derecha. Son ortogonales, ¿sí? Y es algo que molesta mucho, sobre todo a la izquierda, ¿sí? Y que también hasta cierto punto molestó un poquito a la derecha. No sabían qué hacer con estos bichos raros de los verdes y las feministas, una nueva ola de feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no solamente hay un tiempo, y dado que muchos de ellos con el tiempo se convierten en izquierda de algún tipo, surge esa tensión entre vieja y nueva izquierda, ¿no? Pero te digo, no solamente es un tema de vieja izquierda y nueva izquierda, sino también de causas que no embonan dentro izquierda-derecha. Y es algo que creo que molesta a muchos, entre ellos al parecer al presidente, que opera con esta visión, ya sea liberales contra conservadores, derecha, izquierda, etcétera, donde estos temas no encajan bien. Pero yo diría que yo soy, como saben, de los que piensan que en general, cuando el presidente dice cosas, suele haber, desde mi punto de vista, mucha sustancia, o sea, temas relevantes. Podrá no gustar la postura del presidente, podrá expresarlos de una manera maniquea o simplista, lo que quieras, pero los temas en sí suelen ser relevantes. Y también creo yo, además de temas sustantivos, suele haber mucha estrategia detrás de lo que dice, estrategia político-electoral. Yo creo que en este caso hay poca sustancia, la verdad. Aquí sí creo que el argumento que presenta es un argumento
que la verdad no tiene ni pies ni cabeza, pero creo que si bien en este caso no hay tanta sustancia, sí creo que no hay tanta sustancia, por cierto, en el argumento en sí del presidente. Los temas son de enorme importancia, ¿no? Como bien señaló Héctor. Donde sí creo que hay mucha carnita es la estrategia detrás de decir estas cosas. Aquí sí yo creo que una vez más vemos una estrategia y un estilo de gobernar que hemos visto una y otra vez, y en ese sentido esta pelota, para usar la analogía que usó Héctor, pues es una pelota que hemos visto con la que se ha jugado desde el día 1. No sé si esta fue un home run o no fue un home run, pero sigue jugando el mismo juego en términos estratégicos. Y si quieren, después le entro a detalle, pero... Oigan, ahorita que estaban hablando todos ustedes, me recordé de mi tío de Francia, que era un ferviente militante del Partido Comunista y que un día decidió renunciar al Partido Comunista porque se había aburguesado el Partido Comunista francés y ahora se convirtió en un ferviente militante del Partido Verde allá en Francia, ¿no? Esto que dices tú, ¿no, Javier? De pasarse de una agenda entre izquierda y derecha a una agenda temática, ¿no? Que por cierto también tiene su razón de ser, porque en la medida en que esos países les ha ido bien y ya hay cada vez menos diferencias sociales, o por lo menos han podido superar la pobreza, pues han salido estos otros temas. Héctor. Bueno, tiene razón Jorge de que todos estos temas le molestan mucho y le molestaban mucho al comunismo, al socialismo realmente existente, al comunismo estalinista, a la Europa del Este. Les molestaban mucho porque se los utilizaban mucho como arma política, pero les molestaban mucho también porque estaban describiendo una realidad atroz que por fortuna quedó atrás y que ya no es una opción en la historia para nadie en su sano juicio. Porque lo que estaban diciendo estas estrategias anticomunistas que por fortuna triunfaron era que en el mundo del socialismo real, en efecto, no había espacio para la igualdad de las mujeres, salvo formalmente. No había tal cosa como el feminismo, que era una moda, pues yo qué sé yo, en neoyorquina imperialista. No había espacio para los derechos humanos. Lo que había eran los derechos de la construcción del socialismo por encima, pues, de los pequeños derechos que puedan tener millones de seres humanos que en última instancia pueden ser llevados al gulag o reeducados en la China de Mao o finalmente desaparecidos sin que nadie plantee qué pasó con ellos. Y lo mismo podemos decir de la cuestión ecológica, que bueno, ¿a quién le importa eso, verdad? Aquí lo que importa es que la industria se desarrolle hasta que de pronto te truena Chernobyl, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo que una de las pocas opciones que había dentro de la Europa, de la Alemania del Este, apareció por ahí un movimiento ecologista que lo manejaba un autor, si me acuerdo bien, Jorge, corrígeme, Rudolf Barrow. Y era que vieron por ahí una ventana de poder desafiar el monolito ideológico, y entonces empezaron a hacer la causa de que, hombre, sí, el socialismo, pero cuidemos nuestros bosques. ¿Por qué? Porque los estaban desbaratando, los estaban destruyendo. Entonces yo entiendo que estas cosas le hayan parecido terribles y muy agresivas a ese siniestro mundo de las dictaduras del socialismo real, pero me parece, repito, un jonrón increíble de 4 esquinas con el bateador yéndose atrás de la pelota, que en un país como México, estas cuestiones que pudieron ser usadas en la Guerra Fría para fastidiar a esos países, pero que se han vuelto parte del piso civilizatorio de todo país que se sienta mínimamente parte
del Concierto de las Naciones, mínimamente concernido, preocupado por sus mujeres, por su naturaleza, por los derechos humanos, por los animales, por la vida animal, por las otras especies, me parece increíble que sea ese el mecanismo que hace ver con sospecha estas realidades de derechos globales, universales, esta increíble espacio de universalización de derechos que están representadas en estas cosas. Claro. En el feminismo, en el ecologismo, en los derechos humanos y en los derechos de los animales, los derechos de las otras especies a convivir en la Tierra. Sí. Bueno, si no estás parado ahí, entonces estás parado en... Pues sí. En el mundo comunista, que por fortuna desapareció. Ahora, yo sí quiero aquí... ¿En dónde está parado el presidente López Obrador? ¿De qué está hablando? Yo sí quiero nada más decir que en el caso del feminismo también hay que decir que los comunistas sí fueron de los primeros que reconocieron la igualdad de las mujeres con los hombres, trataron de integrarlas, en fin, sí seguía existiendo mucho machismo, pero en el ala izquierda estarás de acuerdo, Jorge, ¿no? Que los comunistas, por lo menos a principios del siglo, en fin, eran de los que tenían las posiciones más progresivas con respecto a la mujer, ¿no? No, sin duda, y en CURS, en parte por convicción, y en parte por la hecatombe que padecieron los varones durante la Segunda Guerra Mundial, y la invasión nazi y la guerra patriótica, como le llaman, pues en efecto sí las mujeres llegaron a ocupar un lugar formalmente, por lo menos, en la Unión Soviética y en algunos países, Polonia menos, en algunos países socialistas, que en niveles mayores de igualdad probablemente que en Occidente, sin libertades, pero sí con cierta igualdad, pero no como causa. Le costó muchísimo a los partidos comunistas de Occidente, de América Latina, de Francia, de Italia, de donde tú quieras, hacerse a la idea que había una causa feminista per se. Sí, porque no lo veían así, ¿no? Lo veían como parte del tema de la igualdad del ser humano, digamos, ¿no? O sea, el problema de las mujeres, de los negros, de los niños... Exacto, era el capitalismo. El LGBT, lo que tú quieras, era el capitalismo. Claro. Cuando se resolviera ese problema, se iban a resolver en automático todos los demás problemas. Ahora, sí hay algo aquí dos cosas que quería mencionar. Sí, rápido, venga. Sí me parece que es importante para todos ubicar a López Obrador en un contexto histórico e internacional. No, México no es una isla. Inglaterra lo es y tampoco le funciona, pero en fin, Cuba lo es y tampoco le funciona. Pero México no lo es. Es decir, no creo que le hagamos ningún favor a la sociedad mexicana seguir con esta idea de que, bueno, no hay que utilizar comparaciones internacionales o históricas para López Obrador porque no funcionan. Hombre, él es distinto, es otra cosa. No hay que relacionarlo con lo que sucedió en tal país, en tal momento, porque México es único. Pues como México no hay dos en todos los sentidos de la palabra. Creo que es un muy flaco favor que le hacemos a la sociedad mexicana, quienes sí tenemos cómo ubicarlo en ciertos contextos. Ese es un punto. Y otro que me parece interesante, simplemente para reflejar el estado de ánimo de los morenistas, tal vez no de López Obrador. Desde la tarde hoy que subo en Twitter simplemente el anuncio de lo que vamos a hablar hoy en la noche, me han llegado bastantes mails diciendo, claro, vas a hablar de Soros, maldito judío. Pues sí, es cierto, es decir, parte de la enorme animosidad
de gente de Morena, no de la izquierda mundial. Desde luego la izquierda en Estados Unidos le debe enormemente a Soros y serían los últimos en criticarlo, pues tampoco están locos, ¿no? Los locos, los de México y algunos otros países así tropicales, digamos, ok. Pero es parte de lo mismo. A ver, ¿por qué insiste tanto Soros en los derechos humanos? ¿Por qué le regaló $100 millones a Human Rights Watch? ¿Por qué? Para fastidiar a los pueblos. Porque todos sabemos que Soros es enemigo de los pueblos, es obvio. Sí, si no fuera enemigo de los pueblos, no sería tan rico. ¿Estamos de acuerdo? Es un cochino capitalista judío. Judío, digo, para acabarla de fregar. Entonces, bueno, pues ahí tienes. Pero esto no te lo estoy platicando de otro día. Sí, de ahorita, sí. Ahorita no son millones. Millones son los que nos ven. Yo no tengo millones de seguidores, pero algunos sí me fastidian y me han estado fastidiando con esto porque realmente sí es muy típico. Es esa visión. Sí. Bueno, Javier, te toca rematar este tema. Sí, yo diría que el tema de los derechos humanos en efecto fue un tema de la Guerra Fría, pero yo no diría que el feminismo, el tema ecológico y el tema de los derechos animales fueron también temas que se discutieron para atacar la Unión Soviética y el bloque socialista en aquellos tiempos. Al contrario, yo diría que en general el movimiento verde, el movimiento ecologista, el feminismo de esos años fue más crítico de Occidente que de la Unión Soviética y sus satélites. Precisamente por eso hablamos de una nueva izquierda. Una nueva izquierda, por cierto, que no solamente se enfrentó a una vieja izquierda, entiéndase por eso comunista, sino que también a la socialdemocracia. Sí, claro. La socialdemocracia también tuvo enormes problemas con estos personajes. Sí, claro. Con el tiempo se fueron aliando sobre todo con partidos verdes, etcétera. Pero inicialmente el proyecto socialdemócrata, modernizador, muy tradicionalito, basado en partidos que a su vez tenían como principal objetivo combatir la desigualdad, partidos sobre todo basados en clase social, etcétera, etcétera. Entonces estos movimientos no solamente metieron mucho ruido con la vieja izquierda comunista, también metieron mucho ruido en la vieja izquierda socialdemócrata. Claro. Pero totalmente de acuerdo con Jorge de ubicar siempre. No es la única forma de analizar a López Obrador, pero yo creo que es fundamental ubicarlo siempre en un contexto regional y global, sobre todo occidental, siendo México parte de Occidente. Y para mí eso es fundamental. Pero yo sí creo que todo esto le funciona bastante bien. Y no tanto para distraerle. No, también. De distracción. También. Es que es cada semana, Javier. La semana pasada fue la UNAM, esta semana es esto, la semana que entra va a ser otra cosa. Le funciona en ese sentido, es muy bueno haciendo eso, Javier. Es muy bueno haciendo eso, pero yo no creo que lo haga principalmente para distraer. Lo hace porque le gusta el conflicto, lo hace porque polariza y le conviene la polarización, lo hace porque le permite vincularlo al tema de la sociedad civil organizada y le gusta pegar la sociedad civil organizada. En fin, yo creo que hay una larga lista de razones que para mí pesan más que la idea de distraer. No, igual algo de distracción distraer. hay a veces, pero yo creo que es lo menos importante. Yo creo que le importa más el conflicto, le importa más la polarización, le importa más pegarle a la sociedad civil organizada, etcétera, etcétera. Y aquí lo vincula con el neoliberalismo. Sí, claro. Porque no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque esta elección en 2024 va a ser neoliberalismo contra el observadorismo y hay que escoger, sí. ¿no? Se me olvidaba. Quitarse máscaras, tomar partido, en fin, ¿no? Se me olvidaba que Soros también es neoliberal, Jorge, así que hay que ponerle agregarle ahí el adjetivo, ¿no? Oigan, si espera que con estos discursos desagregadores va a ganar la elección del 24, está peor de lo que yo creía. Bueno, oigan, tengo que hacer una breve pausa. Vamos a cambiar de tema porque ya empezó formalmente el proceso de revocación del mandato del presidente.
Vamos a analizarlo. Regresamos.